Aquí comienza Radio La Caja Negra. La Caja Negra. El primer programa de Mar del Plata de debate psicológico. Conducción, Sebastián Gulín. Acompaña Emma Cecchini, Luciano Rossi, Dante Ferraro. Por FM de la Azotea 88.7, Radio Comunitaria. La Caja Negra. Buenas, bienvenidos a este nocturno programa de psicología que hemos dado en llamar La Caja Negra, de debate, de entrevistas sobre todo lo que ronda la ciencia psicológica. Es un programa creado por estudiantes de psicología, como quien les habla, Sebastián Gulín, mis compañeros Dante Ferraro, Emma Cecchini, Luciano Rossi, con la intención de pensar junto a ustedes, los oyentes, y con los invitados que vamos a tener en cada programa, problemas de la cotidianidad, problemas que tenemos como personas reales en una sociedad, para pensar lo que hay de psicológico en todos nuestros actos del día, para pensar los vínculos, las familias, los consumos, la comunicación, los hábitos, lo que pueden ser las terapias, las nuevas generaciones, y una larga lista de etcéteras que vamos a ir caminando juntos a lo largo de estas ediciones que vamos a dar de forma quincenal. Hoy va a estar muy bueno el programa, va a estar jugoso, ya que el invitado no es psicólogo, es psiquiatra. Y bueno, su nombre es Javier Curto, es médico psiquiatra, así que vamos a estar entrevistando y preguntándole y poniendo en juego lo que es el discurso y el saber psiquiátrico. O sea, los psicólogos y psiquiatras no se llevan bien desde lo vamos, así que vamos a ver qué sale de todo esto. Ya hubo una contienda antes de entrar. También le vamos a estar pidiendo que nos deje una cantidad importante de recetas para la semana y para todos los estudiantes que vamos a sortear en Facebook. Sí, soportar las angustias que nos aquejan. Unos ansiolíticos. Y bueno, nos pueden seguir en La Caja Negra, Radio de Psicología en Facebook. Nos pueden escuchar ahora en directo en FM de la Azotea 88.7 o bien con el link que vamos a subir a nuestro Face, nos pueden escuchar por YouTube. Les invitamos a toda la gente a comentar, a cuestionar, a hacer críticas, preguntas al invitado. Y bueno, como ya es una costumbre, en el primer bloque, primero no me quiero olvidar de agradecer a Manu Chaín, que nos hace la post-edición en YouTube, a Mayra Martirano, que nos hace los flyers, a Caro en edición. Y bueno, les recuerdo a todos que mi nombre es Sebastián, entonces estoy acá con Lucho, Emma y Dante. Y bueno, como dijimos, como hemos venido siguiendo la tradición hace unos programas, en el primer bloque vamos a tratar lo que son temas de la actualidad, ¿no? Queremos hacer el ejercicio de lo que es pensar lo que está pasando en la sociedad ahora, en este momento. Y el tema que elegimos hoy, como lo habíamos anticipado, tiene que ver con las drogas. Las drogas ilegales, como la cocaína, la marihuana, los ácidos, y las legales también, como los psicofármacos. El café, también el alcohol. Igualmente les propongo a la mesa que no toquemos el tema de las adicciones, ya que parece una temática compleja, con un distinto abordaje y que estaría bueno dedicarle otro programa, sino más bien tocar lo que es las drogas en la cotidianidad. Desde una mirada psicológica y qué busca sobre todo el hombre en ese objeto que puede modificar su mente, su percepción. Sabemos que nunca fue tan grande ni tan masivo el consumo de drogas de distintas proveniencias, así que bueno, algo tiene que significar esto. Ciertamente es algo que no solamente aqueció el consumo de drogas, sino el tipo de sustancias. Los tipos de sustancias que son drogas ilegales ha crecido enormemente. Esto es algo que no se puede negar. De lo que puedo decir yo, realmente yo creo que el ser humano ha tenido una relación con la sustancia desde su inicio muy implicada, en diferentes aspectos, en el sentido de una relación con lo espiritual, como conectarse con deidades, de un sentido de tapar ciertas faltas, que creo que tiene que ver con la sociedad de ahora, y también tiene que ver con, si se puede decir, con control social, ¿sí? Que también está íntimamente ligado con la época de ahora, según opino yo. ¿Qué sería tapar ciertas faltas, digamos? Mira, hablando de que lo tenemos que relacionar con psicología, tiene que ver, según la teoría psicoanalítica, que simpatizo mucho, con que hay un gran dolor
que la persona siente, que no puede resolver de otra manera, que no sea con una cancelación con una sustancia directamente. Eso tiene que ver con tapar una falta. Pero también no quiero dejar pasar, también que no es la idea de hacer un análisis sociológico, pero el tema del control social creo que explica mucho el gran poder del narcotráfico y las drogas hoy por hoy. Si bien tampoco es la idea de la radio hablar de temas más sociológicos, esto no lo quiero dejar pasar. No sé qué piensan ustedes, yo digo mi opinión en cuanto a esto. No, yo te preguntaría nuevamente esto de la falta para llenar una angustia, o sea, para tratar de taparla, mejor dicho, o del control social, de última, bien, como para... Yo, según mi opinión, invito al invitado, si quiere dar una opinión respecto a esto. Yo como estudiante lo que puedo decir es que la lógica del mercado, de la lógica capitalista, creo que nos ha quitado mucho como seres humanos. Y esto tiene que ser llenado, de cierta manera. En este caso se elige la sustancia. Es decir, una sustancia, en vez de buscar una manera por un recurso propio de tratar de solventar una angustia, es una sustancia y ya está, me alivio. Cuando faltan las palabras, Dante, hay que recurrir a otra cosa. Y en este caso es la sustancia. Esto me refiero con la falta. Pero la droga y la psicología se relacionan un montón de cosas. Como lo que decía al principio también. El tema de la conexión con la parte más espiritual, lo más ritual, la conexión con las deidades. Y con esto quiero nombrar a Castaneda, yéndome también de la psicología, pero yéndome a otro aspecto, más... O sea, hay distintos usos de la droga. Uno puede ser para tapar una angustia de alguna manera, otro puede ser para conectarse espiritualmente con algo. Hay una realidad que también actualmente, si bien en un principio me parece a mí la droga siempre estuvo, digamos, presente en el mundo, en un principio siempre estuvo como más abocada a cuestiones más espirituales, ritos, claro, iniciaciones, cuestiones así. Hoy por hoy pareciera ser una tendencia de la droga el hecho de estar presente en momentos de ocio, en el tiempo libre ya, como una patente presente. Sobre lo que decías, Lucho, también estaba pensando que, bueno, Freud mismo, tanto lo hemos nombrado, en El malestar de la cultura, decía, bien digamos, representativo de lo que vos estabas diciendo, que frente a como a la insatisfacción de la cultura, de lo que provee la cultura en lo cotidiano, la persona se ve como obligado a recurrir a dos alternativas. O por un lado, buscar una felicidad vanamente que no va a resultar, porque esa felicidad no se va a encontrar en lo constante. Y por otro lado, sino otra alternativa, decía Freud, es buscar unas especies de, decía él, subterfugios, como unas alternativas. Está hablando del faso. Como unas excusas para poder convivir con esta realidad cotidiana que es insatisfactoria en muchas cuestiones. Y en esto la droga vendría a ser una de estas excusas. Como un quitapenas, como decía Freud le llamaba así, ¿no? Quitapenas a las drogas. Sí. A mí lo que me deja pensando es que la droga tiene ese recurso de esa prerrogativa, esa característica que es la inmediatez. Que todos los otros procesos psicológicos, ¿no? Nosotros como recursos, que quiero afrontar un duelo, quiero afrontar esto, quiero desarrollarme esta capacidad, llevan un tiempo. Y la droga tratar de resolver un problema lleva todo un proceso, esfuerzo, tal cual. ¿Viste? La droga, en cambio, consumiendo la droga es como que... Sí, yo no sería tan tajante, pero simplemente es notable señalar esa capacidad, que en la época de la velocidad, la droga da esa inmediatez para lo psicológico. Ahora no resuelve, supongo yo, lo de fondo, pero da esa ilusión de que sí pues, se puede pasar por encima. Viéndolo así parece como que taponea algo. De última es momentáneo, es un consuelo momentáneo. Sí, el problema está. Por ahí puede tener que ver con eso, que por ahí no te otorga felicidad en ese sentido, o esa cuestión como mismo del mercado, de unidad, de completud, sino ausencia de dolor, como paliar las cuestiones como más dolorosas, negativas, esta cuestión. Javier, ¿qué opinás? Yo en este punto, digamos, con el tema de las drogas, a mí me parece que es un tema muy controvertido. A mí me gusta cuando, por lo menos, intento pensar este tema, tratar de ser riguroso en cuanto a los términos, ¿no? De alguna manera, el término droga es un término que viene o proviene semánticamente de lo que es el campo de la farmacología, específicamente,
Y si uno es riguroso en este sentido, la palabra droga remite a toda sustancia que provoca un efecto en el organismo. Sí. Entonces, cuando uno habla de droga, en realidad está hablando de los antibióticos, está hablando de la marihuana y está hablando del dulce de leche. ¿Sí? El chocolate. Del chocolate, del asado. Es decir, son sustancias que provocan determinados efectos en el organismo. Diferente me parece que es cuando uno habla del problema de las drogas. ¿Sí? Me parece que eso ya tiene otro estatuto, me parece que tiene otra connotación, ¿sí? Y me parece que es un terreno de por sí donde uno debe adentrarse con mucho cuidado, sobre todo a los fines de no caer ni en generalizaciones ni en prejuicios, ¿sí? Yo entiendo que no todo el mundo consume drogas por las mismas razones. Claro, la idea era problematizar un poco eso. ¿Por qué se consume drogas? Uh-huh. Seguramente hay distintas opciones. Sí. Uno para llenar motivaciones, para llenar una falta, para una especie de ritual, para adquirir otro estado de conciencia. Javier, para poder responder a una demanda social muy exigente. Javier, Claro. yo te iba a hacer esa pregunta justo. ¿No ves como que la motivación de consumir drogas varió en el tiempo? Antes por ahí respondía algo más antisistema, más de rebeldía, más de generar otro espacio de comunicación o de viaje mental, y hoy en día la droga no responde a cumplir exigencias como tomo estos psicofármacos para no estar triste, para despertarme a la mañana, para poder dormir, tomo coca para comunicarme de cierta forma, para sentirme de cierta forma, la marihuana para poder conectarme con la creatividad, con otros amigos, pero es más la exigencia social. ¿No ves como que es más droga para poder incluirse en el sistema? Mira, es complicado, digamos. Por ejemplo, el tema del consumo de drogas, ¿sí? Del consumo masivo de drogas, es un fenómeno que se da sobre todo a partir de la década del 60. Y a mí esto no me parece casual. Yo no puedo alegremente, digamos, esto vincularlo a una cuestión casual, sobre todo teniendo en cuenta que, particularmente en lo que es Occidente, la década del 60 fue una época de muchos cambios en muchos lugares del mundo y en muchas sociedades particularmente conservadoras, ¿sí? Pensemos nada más en Estados Unidos, en esos años bisagra del 65, 66, 67, la época del verano del amor, sí, donde desde el año 63 empezaron las protestas generalizadas contra la guerra de Vietnam. Pensemos en una juventud muy movilizada y muy activada políticamente. Pensemos en jóvenes que estaban realizando realmente planteos de carácter revolucionario como cuestiones en una sociedad terriblemente conservadora como es la norteamericana, hablando de amor libre, sí, ¿sí? Recitales, digamos, hoy tenemos acceso por ahí, podemos ver Woodstock o podemos ver Monterrey y podemos ver por ahí alguna bandera del Che Guevara, sí, ¿sí? Con la foto de corda famosa del Che Guevara en pleno Woodstock, digamos. Y nosotros vamos a ser tan ingenuos de no permitirnos pensar si a través de el consumo de ciertas drogas, como por ejemplo la marihuana, no se buscó adormecer a esa población. Vamos a ser tan ingenuos de pensar que una sociedad como la americana, tan acostumbrada a tener control sobre todo, digamos, no va a ejercer cierto control. De hecho, en la guerra de Vietnam se dice que se mandaban muchos caudales de droga. O sea, Javier, vos decís, desde los poderes, digamos, estadounidenses, para decirlo de una manera, usaron la marihuana como control social para adormecer, en vez de
ser usada esa marihuana para contrarrestar, hacer una resistencia Es que, contra el conservadurismo, digamos. es que es una cuestión, digamos, a ver, es una falacia, digamos, el consumir determinadas drogas para potenciar ciertas cuestiones creativas, es una falacia bastante discutible, digamos. Sí, ya lo creo, pero digo... Convengamos, por ejemplo, que sí, si uno consume ácido lisérgico, LSD, bueno, te estimula y te aumenta, digamos, ciertas cuestiones perceptivas, ¿sí? Bien, está bien, pero no es un medio imprescindible para crear, ¿sí? Es una opción, es una experiencia, es un viaje. No, pero lo que yo estaba hablando era usar la marihuana de última como protesta en vez de ser usada por poderes mayores para adormecerse. Y sí. Ahí estaba un poco la contradicción, me pareció. Y sí, digamos, lo que pasa es que es protesto, digamos, lo que pasa es que la lectura que uno puede llegar a hacer en algún momento es, sí, obviamente se puede ver como un acto de rebeldía el consumo de algunas drogas. Ahora, es un acto de rebeldía como por ahí tóxico, como muchos otros actos de rebeldía, digamos, que cuando uno es adolescente, ¿sí? Y dice, y voy a ser rebelde, y me voy a fumar un facito, ¿sí? Está fenómeno, digamos, sí, sos rebelde, hay padres que se escandalizan, que se rasgan las vestiduras, donde realmente se produce una cuestión ahí de pateo del tablero. Pero no deja de ser una cuestión autopunitiva. Claro, sí. Sí, igual es discutible eso. Igual yo ahí concuerdo con vos en cierto sentido, pero en otro también no puedo dejar de ver que hay personas que usan la droga como una manera de autoconocimiento, exacto, de autopercepción, y de una manera, si se quiere, como habla Huxley, o de otro ámbito, Castaneda, sí, una manera de entrenar el cerebro para percibir de una manera diferente y hasta más reveladora. Pero por son eso, dos maneras igual. Que no está mal, de última pero, tiene sus peligros, pero parece, por eso que no se puede, por eso es que no se puede generalizar en esto. Claro. Porque, digamos, está la cuestión del viaje experimental, digamos, a ver, vos hablaste hace un rato, algo que me parece muy interesante y muy pertinente, que tiene que ver con la cuestión de la utilización de ciertas sustancias psicoactivas desde la antigüedad para el cumplimiento de ciertos rituales. Cuando uno habla del problema de las drogas, particularmente en la segunda mitad del siglo XX, uno lo que ve es un consumo de sustancias psicoactivas de diferente índole, no solamente ilegales, pero un consumo sacadas de contexto. Claro. Fuera del contexto, porque a ver, en el caso de Castañeda y las experiencias a través del peyote, o en el caso de un chamán, a través de una experiencia con ayahuasca, ¿sí? Eso en un contexto determinado. Con un objetivo. Y encuadrado, con un objetivo de autoconocimiento. Eso es una cosa. Ahora, si nos juntamos en la previa para ir a Sobremonte, sí, con 3 o 4 amigos, y decimos, uy, qué loco el té de cucumelo que nos hicimos. Sí. Me parece que eso es otra cosa. Pero eso es lo interesante también para tratar de ver qué es lo que pasa en la época, que hay una especie de necesidad de vincularse o de transitar por estas sustancias para experimentar cosas diferentes, que por ahí me parece interesante, la cuestión como del mercado, del sistema, por ahí para analizar a qué responde, por ahí como una actitud como más... no sé, como contestataria, o a lo mejor una actitud como justamente más para adaptarse a un sistema en el que realmente cuesta convivir. Sí. Un tema más que el ser humano de forma natural le cuesta llegar a ese nivel de exigencia y puede usar las drogas. Eso nos conecta con lo que vamos a hablar en el segundo bloque, que ya sería puntualmente los psicofármacos y la psiquiatría. Así que bueno, vamos a la tanda y seguimos. Búscanos en Facebook, lacaja.negra. Estás escuchando La Caja Negra. La Caja Negra. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos en el segundo bloque. Le vamos a dedicar más profundamente la entrevista con el invitado especial, que es médico psiquiatra, también es docente de la Cátedra de Psicopatología en Servicio Social.
en la Facultad de Ciencias de la Salud. Así que bueno, Javier Curto es su nombre. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te sentís? ¿Qué tal? Buenas noches, Sebastián. Te agradezco mucho la invitación al programa. Bien, bárbaro. Bueno, Javi, ¿querés contarnos a nosotros y a los oyentes en qué estás laburando? Buah. Estoy trabajando fundamentalmente a través de actividad asistencial como médico psiquiatra, dando clases en la facultad, y también estoy participando de un proyecto de extensión de la universidad que se llama Colectivo Crisálida, donde trabajamos desde el arte, con salud mental, intentando hacer intervención comunitaria. No sos un psiquiatra ortodoxo, como decirlo, de lo que uno está acostumbrado. Más tradicional. Más tradicionalista. Uno se da cuenta al toque, ni bien empieza a conversar. ¿Vos dónde te formaste? ¿Cómo fue tu formación? Yo me recibí de médico en la Universidad de Buenos Aires, y hice mi especialización en el posgrado en el Servicio de Salud Mental del Hospital Intersonal Dr. Oscar Allende. Acá, en el IGA. Acá en el IGA, Ajá. sí, en Mar del Plata. Vos sos de Buenos Aires y viniste acá Sí. a hacer la residencia. Sí. En relación, digamos, a la cuestión esto de acerca de la ortodoxia, bueno, habría que ver qué es la ortodoxia, ¿no? En cuanto a ciertas cuestiones, en principio, digamos, lo que yo podría decir respecto a eso es que yo trabajo con personas, ¿no es cierto? Mi práctica profesional está orientada fundamentalmente a intentar ayudar personas y a trabajar justamente con algo que es el sufrimiento mental de estas personas. Y el sufrimiento mental de una persona no se puede restringir o escotomizar a alteraciones biológicas. Una persona es alguien que está atravesado por cuestiones biológicas, por cuestiones psicológicas, por cuestiones familiares, sociales, culturales, económicas, políticas, que lo que convierten a esa persona, y por ende el sufrimiento del cual puede aportar una persona, en algo complejo, digamos, donde intervienen muchas variables. Javier, esto que estabas comentando es muy parecido a lo que diría un psicólogo sobre cuál es su labor. Tu opinión sobre la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo, más que nada porque nos escuchan muchos estudiantes de psicología. Mirá, la psiquiatría es una especialidad médica, por tanto, digamos, el aporte que la psiquiatría puede hacer al campo de la salud mental, indudablemente va a ser siempre pensado desde alteraciones biológicas y ofreciendo sus herramientas, ¿no es cierto?, de intervención en este campo a través de los métodos de diagnóstico y los psicofármacos. Pero, bueno, digamos, esa es la intervención propia de un médico psiquiatra en el campo específico, en el campo de la salud mental, campo que no es ni exclusivo ni patrimonio ni coto de patrimonio exclusivo del psiquiatra. Entiendo yo, tal vez en este sentido no soy un experto, pero entiendo por ahí que el objeto de estudio de la psicología es otro, diferente al del psiquiatra, y en este sentido, digamos, es muy enriquecedor, y lo que se funda cualquier intervención en este campo es a través del trabajo interdisciplinario. ¿Cómo sería el trabajo interdisciplinario? Puedo hacer una preguntita antes, porque sí, de la formación y de la diferencia de lo que es el psicólogo con el psiquiatra, hay algo que no entiendo, porque vos te formás en la UBA como médico, sí, ¿no? Después haces una especialidad en psiquiatría, sí, pero después vas y trabajás con mentes, con personas, pero con sufrimientos más que nada mentales. Sí. ¿No? ¿Cómo es ese pasaje? Digo, tenés que estar en alguna forma preparado en lo que es la psicología
pero ustedes estudiaron medicina. Es algo que yo no termino de encerrar. O no necesariamente, digamos. A ver, yo tengo una concepción de persona que tal vez sea una concepción personal, que no sea, a lo mejor no es compartida por el resto de mis colegas. Pero digamos, cuando yo, siendo yo el que trabaja, digamos, yo trabajo con personas, no trabajo con cerebros, con neuronas. Y en tu formación, la parte de psicología... Trabajo con cerebros, con neuronas, y si tengo que medicar, voy a medicar también en función de eso, ¿verdad? Pero no trabajo solamente con eso. Entonces tengo que tener en cuenta otros aspectos que son estas variables. Y ahí está lo de la cuestión del trabajo interdisciplinario, ¿no es cierto? ¿Qué formación psicológica tiene un psiquiatra? La formación psicológica que pueda llegar a tener un psiquiatra es la formación que pueda llegar a adquirir en su formación de posgrado, fundamentalmente. En tu caso en el IGA. Yo en mi caso hice mi formación de posgrado en el IGA, donde en la época que yo realicé la residencia en el Hospital Internacional, la orientación de la cual uno se formaba era fundamentalmente psicoanalítica. Bien. Sí. De hecho, en lo personal, yo elegí este lugar para formarme a partir de del saber que tenía esta orientación. También, digamos, yo tuve la suerte de tener una formación en lo que era psiquiatría clásica, ¿sí? Más que nada de cuestiones descriptivas y demás. Pero bueno, yo en cierta forma estoy muy atravesado, digamos, por esa formación psicoanalítica, la cual bajo ningún concepto reniego, ni mucho menos, porque, digamos, entiendo que ha sido una herramienta fundamental para poder llevar adelante mejor mi humilde aporte al campo de la salud mental, ¿no? De lo que es la psiquiatría. Vuelvo a la pregunta, Gabriel. El trabajo interdisciplinario entre un psiquiatra y un psicólogo, me gustaría saber si hay otros tipos de profesionales que interactúan para un caso concreto. ¿Se da hoy en día? ¿Cómo se ejerce? Mira, yo ¿Cuesta lo que veo, más, menos? Mira, yo lo que veo en la práctica cotidiana que se confunde mucho lo que es la interdisciplina con la multidisciplina. Como te decía antes, de la concepción de cómo uno piensa el sufrimiento mental, o de la concepción que uno puede llegar a tener como persona, uno se da cuenta rápidamente, digamos, que el campo de la salud mental es un campo en el cual hay muchos actores que intervienen en este campo, ¿no es cierto? Y que en realidad, digamos, cualquiera, digamos, mucha gente, muchas veces el almacenero del barrio es un actor importante a la hora de intervenir desde una cuestión comunitaria con una persona que sufre. En lo que hace específicamente a las disciplinas profesionales, ¿sí? Las que se estudian en la facultad, en ese lugar yo creo que es un campo donde la intervención está abierta para médicos, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, enfermeros, ¿sí? Docentes. Nosotros, por ejemplo, en lo que es Colectivo Crisálida, hay profesores de artes visuales, de letras, digamos, que participan en una actividad que hace a la salud mental. Está muy bien, pero cuando hay consultorios clínicos, un psiquiatra, un psicólogo, ¿viste? Bueno, claro, está bien. ¿Cómo se da esa yo no llegué relación? a contestar tu pregunta. Y me quedé en esta parte de la multidisciplina y la interdisciplina. Dale un ansiolítico porque está... La interdisciplina... Sí, me pongo ansioso. No, pero tal vez yo también me explayo con algunas cuestiones. A ver, ¿qué es la interdisciplina? La interdisciplina es el intercambio entre profesiones, ¿sí? Es el intercambio de saberes, donde entre esos saberes hay un atravesamiento real. Es decir, es un atravesamiento, digamos, el escucharte a vos como psicólogo, ¿sí? O los aportes que vos me podés dar como psicólogo acerca de el trabajo con una persona,
¿sí? De alguna manera modifican mi práctica, modifican mi forma de intervención, ¿sí? Y esto, por supuesto que esto se logra a partir del pensar el caso juntos, discutirlo juntos, a veces ponernos de acuerdo, a veces no ponernos de acuerdo. Este es un trabajo interdisciplinario real, que se da en algunos lugares y en algunas circunstancias. Ahora, esto hay que diferenciarlo de la multidisciplina. La multidisciplina es cuando el paciente pasa por el psiquiatra, pasa por el psicólogo, claro, pasa por cualquier otro profesional. Aisladamente, sin interacciones. Sin que los profesionales interactúen, claro, ni entre sí, ni con la persona a la cual supuestamente estamos queriendo ayudar. Porque, a ver, cuando yo hablo de una propuesta terapéutica, cuando yo hablo de una propuesta de intervención en el campo, digamos, no puedo pensar a la persona fuera de la construcción de su propio tratamiento. Sería interesante que en la formación misma esté esta idea de interdisciplina, es decir, un psicólogo, un psiquiatra, un asistente social, un terapista ocupacional, un enfermero, un fonoaudiólogo. Hay un montón de profesionales que pueden interactuar, particularmente en casos graves, y que se tengan en cuenta. Sí, ¿no? Sería interesante por ahí que en las carreras de grado, exactamente, en la carrera de grado se le enseñe a la gente que se forma, a los estudiantes, las diferencias entre multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina, sí, que en la mayoría de los casos no se hace. Pero bueno, yo por ejemplo estoy haciendo un acompañamiento terapéutico y se da esta relación interdisciplinaria que a veces se puede ver un poco más individual, otra vez el profesional se ve un poco más compenetrado de interactuar con los otros profesionales, pero no veo en la formación que esté tampoco tema no pasa le gustó siempre. la interdisciplina. Es que sí, es interesante, más que nada si son casos complejos, poder tratarlo interactuando, porque si no queda el psiquiatra medicando de una manera, el psicólogo haciendo otra terapéutica y el asistente social yendo para otro lado. Y es como yo quería preguntarte, Javier, más que nada yendo por ahí lo más controversial cuando se piensa en psiquiatra y más del lado de la psicología, es el tema del psicofármaco en sí. Sí. ¿Y en eso qué tenés para decirnos? Yo lo que tengo para decir, digamos, es que el psicofármaco hay que pensarlo como una herramienta. El psicofármaco es ni más ni menos, ¿sí?, que la herramienta que tiene el médico para intentar ayudar en el abordaje terapéutico del paciente. Javier, Freud. Los psicofármacos bajo ningún concepto son la panacea, ni la salvación, ni la cura de nadie. Los psicofármacos, bien utilizados, con criterio, ¿sí?, ayudan a mucha gente, ¿sí?, y otra gente la perjudican, ¿sí?, cuando no son usados con criterio y con seriedad y bajo ciertas pautas. ¿En qué caso, por ejemplo, no sería usado con criterio? Cuando se utilizan de manera punitiva, por ejemplo. ¿En los niños? Yo nunca... No, en los niños y en los adultos. Yo nunca he visto, por ejemplo, en mis 21 años de psiquiatra, salvo en contadas ocasiones, que, por ejemplo, una excitación psicomotriz sea medicada después que se produce, sea medicada antes que se produce, sino generalmente son medicadas, digamos, por ejemplo, estoy hablando de un episodio de excitación psicomotriz, ya sea en una casa, en una institución, digamos, a la persona no se la medica antes de que rompa el vidrio, claro, se la medica después. Claro. Entonces, ese es una utilización punitiva, ¿sí? Ahora, que los psicofármacos sean utilizados de esta manera, a mí no me habilitan de ninguna manera para decir que los psicofármacos sean malos, ¿sí? Porque, bueno, los psicofármacos, gracias a a los psicofármacos, y esto es una cuestión que nos guste o no tenemos que reconocer, por ejemplo, hoy podemos pensar en un proceso de manicomialización, hoy podemos pensar en inserción en la comunidad, hoy podemos pensar, pero tenemos que pensar como los psicofármacos como un tratamiento sintomático, como una herramienta más dentro de otras herramientas y otras intervenciones posibles,
no la única, no la excluyente y no siempre la mejor. Bien. ¿Sí? ¿Y qué pensás del caso de los chicos, que hoy en día está muy medicalizado esa población, con trastornos con los llamados déficit de atención, hiperactividad y cuestiones así? Déjame complementar, porque yo me acuerdo en la charla de acompañamiento terapéutico, he dicho que el cerebro se sigue desarrollando hasta los 25 años, entonces hay que tener cierta cautela a la hora de medicar con los efectos secundarios que puede tener un medicamento. Sí, yo en esto voy a ser muy claro y voy a tomar posición. Yo no soy psiquiatra infantil, ¿no es cierto? Entiendo que tal vez sea mucho más autorizado un psiquiatra infantil que yo en este caso, pero yo sí soy psiquiatra de adultos y sí tengo una formación en lo que hace a neurociencias, tengo una formación en lo que hace a cuestiones neuropsiquiátricas y sí puedo decir que la medicalización que hoy se está haciendo y la utilización que se está haciendo de psicofármacos en la infancia, me parece que es una aventura irresponsable de la cual seguramente deberemos y tendremos que tener la obligación de evaluar las consecuencias de aquí a 20 o 30 años. Estamos interviniendo con fármacos en cerebros en desarrollo, como bien vos decías, sin saber a ciencia cierta a dónde va a conducir nuestra intervención en ese cerebro en el futuro. Se habla de rigor científico, pero al parecer no está tan estudiado las consecuencias a largo plazo. La utilización de psicofármacos en la infancia no está avalada por ningún protocolo científico en ningún lugar del mundo. ¿Sí? Es decir, hay consensos, hay acuerdos, hay algoritmos terapéuticos, pero si somos rigurosos en términos científicos, ¿sí? No hay ningún texto de ninguna publicación científica seria que avale la utilización de psicofármacos en la infancia. De hecho, en todo el mundo, y esto es algo reciente, están prohibidos los ensayos de drogas en los niños y en menores. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿de qué otra manera más que empíricamente se puede sostener la utilización de psicofármacos en niños si nunca fueron experimentados? Si nunca se probó si terapéuticamente son eficaces, más allá de la prueba empírica. Sí, yo por ahí a mí, qué sé yo, cortarle la compu a mi hijo a la noche me resulta eficaz para mandarlo a dormir más temprano. Pero que yo qué sé que al hijo del vecino le va a resultar tan eficaz eso. Pero esto me parece que es una cuestión que hay que dejar clara. Y seguramente toda esta utilización irracional de psicofármacos que se está haciendo en la infancia, ¿sí? Porque es irracional, al no estar avalada, por lo menos... Apoyada empíricamente. Sí, a ojo de buen juguero. Sí. Seguramente vamos a pagar estas consecuencias en 20 o 30 años. Espero que la gente que hoy utilizó los psicofármacos dentro de 20 o 30 años se haga responsable de lo que está haciendo. Javier, la estadística dice como que la Argentina es uno de los países con más consumo de psicofármacos, sobre todo ansiolíticos y antidepresivos. Se tiende a atribuir causas sociales como crisis, desempleo y eso, pero tenemos países de Medio Oriente que están peor que nosotros con las guerras y eso, y sin embargo no están dentro de los principales consumidores de psicofármacos. ¿Vos por qué pensás que ¿a qué responde que en la Argentina se generó esa cultura de la medicalización? Bueno, yo no tengo realmente las estadísticas actualizadas en este momento a mano. Yo creo que en todo Occidente hay un elevado consumo de psicofármacos. Pensemos una cosa, digamos, la industria farmacéutica es la tercera industria más rentable en el mundo después del tráfico de drogas y del tráfico de armas. Entonces, en Occidente, evidentemente hay una concepción
del hombre, hay una cierta cuestión de apoyo o avalado por cierta ciencia, ¿no es cierto?, que justifica la utilización de psicofármacos de un modo más o menos irracional. En esto no podemos compararlo con lo que es Medio Oriente, porque Medio Oriente está atravesado, Medio Oriente o Oriente, porque está atravesado por otras cuestiones culturales, por otra forma de entender al hombre, a sus sufrimientos, y también por ende con otros abordajes, ¿no es cierto?, de intervención. Sí podemos hablar de Occidente, sí podemos hablar de lo que estamos viviendo en Occidente, de la cultura esta de la inmediatez por la cual estamos atravesados en Occidente, y la solución rápida a los problemas que nos exige de alguna manera esta sociedad, digamos, posmoderna, ¿no es cierto? Y sostenida, sí, adaptarse lo más rápido posible, atravesado por una cuestión de consumo. ¿Hasta qué punto es contraproducente, Javier, que un psiquiatra le dé un medicamento a una persona, que esa persona empiece a estabilizarse en algún sentido o a tapar el síntoma, la angustia, el insomnio, lo que tenga, y a su vez, ¿en qué punto es contraproducente que le impide buscar la causa de su conflicto? Digo, viene alguien con algún punto de tristeza, de un duelo no elaborado, de algún síntoma que le impide vivir bien, ¿hasta qué punto darle un medicamento no lo calma y lo deja hecho? Está como un poco en contra de la postura por ahí más psicoanalista, que busca siempre la causa, digamos, del síntoma para poder entender cuál es el conflicto y resolverlo, ¿no es cierto? La persona no va a terapia, no busca más allá y queda en un estado de stand-by. ¿Vos qué opinás? ¿Hasta qué punto deja de ser contrarrestador para la misma persona? A ver, yo lo que creo que fundamentalmente que, tenemos que poner algo en claro. Ningún psicofármaco trabaja sobre la causa. ¿Sí? Por tanto, es decir, desde el punto de vista biológico y orgánico, se desconoce las causas de lo que llamamos los desórdenes mentales. ¿Sí? Se sabe muchas cosas acerca del funcionamiento del cerebro, se sabe la intervención de muchas estructuras cerebrales, se conocen ciertas alteraciones en cuanto a la neurofisiología cerebral. Se ha avanzado mucho en vincular algunos genes con ciertas alteraciones, pero la realidad concreta, ¿sí?, es que desde lo orgánico y desde lo biológico, y lo estoy pensando desde un posicionamiento positivista en donde se busca una causa para un efecto, ¿sí?, que es donde se funda sobre todo la psiquiatría biológica y positivista, se desconoce, digamos, no se sabe qué produce la depresión. Sí podemos hablar de las alteraciones halladas en tantos estudios sobre la depresión, pero ¿qué provoca la depresión en la persona? Desde lo biológico no hay respuesta. ¿Y qué pasa justamente con esto que por ahí vos hablabas hace un rato, con la individualidad, de alguna manera, con el psicofármaco? Si el psicofármaco es una especie de genérico que de alguna manera no tiene en cuenta la subjetividad... Bueno, ahí voy. La subjetividad como lo singular de la persona, ¿no? Lo que se hace con el psicofármaco fundamentalmente es resolver síntomas. Es resolver síntomas. Ahora, si yo confundo resolver síntomas con curar una enfermedad, ese es un problema no de la psiquiatría ni de los psicofármacos, sino de la concepción que tiene el psiquiatra que indica esos psicofármacos. Sí. De cualquier manera, aliviar un síntoma puede ayudar a resolver un conflicto, digamos. Muchas veces aliviar un síntoma te posibilita o te permite que una persona pueda avanzar, pongámosle, en un análisis, a partir de lo cual va a poder, de alguna manera, tramitar ciertos tramos del proceso terapéutico, digamos, de carácter angustioso. No siempre la angustia que se produce en un tratamiento psicoanalítico, por ejemplo, es provocada por el mismo análisis. ¿Sí? Porque, digamos, esto es una cuestión que uno aprende, digamos, cuando más o menos, bueno, la angustia que se genera en el tratamiento debe ser resuelta a través del tratamiento, ¿verdad? Pero bueno, muchas veces esa angustia
o el monto de esa angustia incapacita en cierta manera a la persona. Claro. Entonces, bueno, si a esa persona se le permite avanzar en un proceso analítico, se le permite avanzar en un proceso terapéutico a través de la atenuación de sus síntomas que puede provocar un psicofármaco, bienvenido sea, porque tampoco es cuestión de que la persona se aísle, no trabaje, no salga de su casa hasta que no resuelva su conflicto neurótico de alguna manera. ¿Y qué opinás sobre, hay una postura, digamos, o una corriente, una tendencia últimamente que donde los psicólogos se pueden formar en psicofarmacología para poder justamente recetar psicofármacos y por ahí, en este caso, habría una menor dependencia de lo que tiene que ver con la psiquiatría para la terapéutica? En algunos estados de Estados Unidos ya los psicólogos están aplicando ya la praxis de psicofármacos. Bueno, lo que pasa es que eso es una falacia. Porque en Estados Unidos, en muchos lugares, para ser psicólogo tenés que ser psiquiatra, tenés que ser médico. Yo en esto voy a ser categórico. Y quiero ser categórico. Por favor, sé categórico. El psicólogo que quiere... No tan categórico. El psicólogo que quiere... Depende de qué tan categórico sea. No, el psicólogo que quiere medicar gente, que estudie medicina y se ahorra un trámite. Para dar una medicación a alguien... ¿Sí? Para darle una medicación a alguien, uno tiene que estudiar química, bioquímica, anatomía funcional, fisiología, ¿sí? Histología, citología, ¿sí? Después de eso, cuando esto lo maneja, cuando maneja todo esto, campos que hacen a lo biológico del ser humano, ¿sí? Al aspecto biológico del ser humano, bueno, tiene que estudiar lo patológico, es decir, qué es de todo eso biológico. Entonces, está haciendo la mitad de la carrera de medicina. Javier, digamos, recetar psicofármacos, no receto psicofármacos. Me estudié el último tratado de psicofarmacología, entonces sé que eso no es, digamos, un médico para medicar, cualquier médico, el que te da antibióticos, el que te da psicofármacos, como el que te da algo para la gastritis, tiene que haber estudiado todas estas ciencias, todas estas disciplinas básicas para... de hecho, a ver, pensemos una cosa, la materia farmacología en la Facultad de Medicina está puesta en 5º año o en 6º año, de acuerdo a la universidad donde estudias. Digamos, esto no es porque hicieron una ruleta, entonces a ver dónde ponemos las materias, farmacología tiremos, uy, nos salió farmacología 5º. No, es porque para vos poder abordar el estudio de la farmacología, y la psicofarmacología es una unidad dentro de lo que es la farmacología, tuviste que tener el manejo de todas las otras disciplinas. Que son bien biológicas, por lo que decís. Javier, pero yo pienso en un argumento parecido, al contrario, o sea, es muy crucificado si un psicólogo llega a recomendar algún tipo de medicamento, como vos lo decís, no está preparado. Pero el contrario también. No, recomendar no. Bueno. No recomendar no. Bueno, que un porque psicólogo se meta en el terreno de la psicofarmacología. Yo trabajo... No, pero a ver, una cosa es que un psicólogo derive a su paciente a que sea evaluado por un psiquiatra, ¿sí? Y eventualmente que el psiquiatra considere si es necesario o no indicar un psicofármaco y que el que lo medique sea el psiquiatra. Y otra cosa es que el psicólogo le diga al paciente de tomar ribotril. Lógico. Está bien, pero... ¿En qué se funda el psicólogo? Digamos, a ver, ¿qué sabe el psicólogo acerca del clonazepam, los efectos del clonazepam? Lo que yo te digo es que me parece que del otro lado también se cruzan de campo cuando implementan un tipo de terapia psicológica los mismos psiquiatras. Me parece, estoy totalmente de acuerdo. ¿Viste cuando pasa algún acontecimiento social y llaman a la televisión a hablar sobre el perfil de esta persona o las causas motivantes psicológicas y eso, llaman a un psiquiatra también? Y ahí por ahí no está tan condenado socialmente como si cuando un psicólogo se atraviesa el campo de la farmacología. En eso estoy totalmente de acuerdo, en eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Digamos, incluso también en la cuestión estoy de acuerdo en la cuestión de la condena que se hace a uno y otro. Eso estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hasta hace unos años, por ejemplo, el título que te expedía el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires al darte de la especialidad era de psiquiatría y psicología médica. Digamos, ¿qué es la psicología médica? Claro. ¿Qué es la psicología médica? No sabemos, ¿no?
Entonces, yo no lo sé, pero yo me reconozco ignorante, digamos, yo no sé todo, entonces hay cosas que se me escapan, hay cosas que no sé, pero, digamos, eso también, digamos, salvando excepciones y gente y profesionales médicos que se han formado, ¿sí? En diferentes modalidades de intervención psicoterapéutica, ¿sí? Hay gente que se ha formado en psicoanálisis, hay gente que se ha formado en terapias cognitivo-conductuales. La terapia que yo he visto que realizan muchos psiquiatras es la palmoterapia. ¿Qué sería eso? Unas palmaditas en la espalda y... Chao. Entonces, claro, pero bueno, eso también tiene que ver en quién acredita, de qué manera, ¿no es cierto? Javier, lo que te voy a pedir es un esfuerzo increíble, porque ya se nos fue la hora, pero es que más o menos nos digas en algunas palabras cómo ves el futuro de lo que es la psicología, la psiquiatría, para dónde va el camino de los fármacos. O para dónde te gustaría por ahí que vaya, más proyectivo todavía. Bueno, yo creo que el único campo, la única posibilidad de que, el único camino posible a tomar, digamos, si de alguna manera queremos hacer las cosas bien, es pensar en términos de salud mental, ¿sí? En salud mental como campo de intervención, ¿sí? Y donde todos podamos sentarnos a discutir, incluyendo a las personas que tienen totalmente el derecho de formar parte de esa mesa. Bien, bueno, A los psicólogos mismos y usuarios. psiquiatras no se han peleado, han hablado y se han puesto de acuerdo, es increíble. Bueno, muchas gracias por seguirnos. Como viernes por medio, hemos estado charlando un poco de psiquiatría, psicología, psicofármacos. Yo creo que es un mundo muy heterogéneo para poder hablar de generalidades, pero bueno, está bueno describir, hablar, ponerle palabras y trazar distintas líneas que van marcando un recorrido futuro. Bueno, gracias por escucharnos, saludos y hasta el otro viernes, y perdonen nuestras faltas como nosotros perdonamos las de ustedes. Chau, chau. Chau.